Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 18 de abril, mes de los niños. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana, donde nuestro tema general es bendición de la familia. Hace 8 días meditamos en semillas. Hoy nos corresponde ejemplo de Jesús. Estamos en abril, mes de los niños, y quiero compartir con ustedes el tema en esta mañana es bendición de la familia, que es nuestro tema general. Hace 8 días estuvimos viendo el tema semillas. Hoy les invito a que meditemos juntos en bendición de la familia, ejemplo de Jesús. Nuestro tema específico para esta mañana es ejemplo de Jesús. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por darnos esta nueva oportunidad de presentarnos delante de ti para recibir de ti, para recibir tu palabra. Para nosotros es fundamental escucharte. Háblanos, guíanos por tu Espíritu a toda la verdad. Queremos ser enseñados, Señor, abrimos nuestro corazón, todo nuestro ser para ti. Imparte tu vida a nosotros, estamos necesitados, estamos deseando, Señor, ser llenos de ti. Háblanos, Señor, estamos atentos para recibir esa palabra tuya, para ponerla en práctica con perseverancia. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y vamos a considerar inicialmente los versículos número 1 al 7. Lucas capítulo 2, verso 1 al 7. Les recuerdo, mientras que nos ubicamos ahí en Lucas capítulo 2, que este evangelio revela al Señor Jesús como verdadero hombre, como ese hombre modelo que tú y yo debemos ser. Así que revela a Jesús como hombre, y por eso nos da un gran ejemplo de cómo es la bendición de la familia, cómo procurar la bendición de la familia, cómo cada uno de nosotros debemos procurar esa bendición de la familia. ¿Cómo lo hizo Jesús? Vamos a mirar su ejemplo en esta mañana. Dice Lucas capítulo 2, verso 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Acá vemos en este tema ejemplo de Jesús, que desde antes de nacer ya el Señor nos está mostrando cómo es su idea, cómo es la idea de Dios para la bendición de la familia. El Señor tenía todo previsto, todo obedece a un plan, incluso tu vida obedece a un plan. Las situaciones que pasa a tu familia no son situaciones aisladas. Dios no se olvidó de ti, no se olvidó de tu familia, sino que todo es parte de un gran plan. Él tiene el control. Recuerda que Él es el Señor, Él es soberano. No se le escapa absolutamente nada al Señor.
Cada detalle, cada situación, buena o maluca, fácil o difícil, que estés viviendo, es parte de un plan completo que Él tiene. El nacimiento del Señor Jesús fue parte de ese plan. Y quiero que mires la importancia que tiene la familia para Dios. Para Dios hacerse hombre, para vestirse de humanidad, para encarnarse, pensó en una familia, no en un individuo. Jesús no apareció por allí. Dios se hizo hombre y allí va, de un momento a otro, como generación espontánea. No fue así, sino que nace en el seno, en el calor de un hogar, de una familia. En este caso, Él tiene a José y María como sus papás. Y todo fue muy providencial, todo fue por la soberanía de Dios. Estaba profetizado que Él tendría que nacer en Belén, pero ellos vivían 100 kilómetros al norte, en Nazaret. Pero por causa de este censo que menciona este pasaje, tuvieron que viajar hasta Belén por causa de José. Ellos fueron allá, José tenía que ir con su casa, con su familia. Entonces fue con su mujer, con María, que estaba en embarazo. Y justamente cuando estaban en Belén, llegó el momento de dar a luz. Dice la escritura que tuvieron que acostarlo en un pesebre, porque, dice el versículo 7, no había lugar para ellos en el mesón. Esto nos muestra la situación que se iba a vivir una y otra vez, que se está viviendo hoy en día. No hay lugar para Jesús. Las casas están ocupadas. Él quiere entrar en una casa, pero las casas están ocupadas. Están ocupadas con la ciencia, con la tecnología, con el estudio, con el deporte, con los hobbies, con los pasatiempos, con las situaciones familiares, con distintas cosas. Esas casas están ocupadas. No hay lugar para Jesús. Pero cuando Jesús encuentra una casa humilde, una casa que esté dispuesta a aceptarlo, Él no tiene ningún reparo, por más que sea hijo de Dios, de entrar allí. Eso sucedió ese día en Belén. En un pesebre fue acostado el Señor Jesús cuando nació. Aquí nosotros vemos algo muy especial cuando Él nace. Nace entonces al interior de un hogar. En el capítulo anterior la palabra nos muestra que Él fue engendrado por el Espíritu Santo, por acción del Espíritu Santo, cumpliéndose la palabra que vimos hace 8 días en Génesis capítulo 3, donde se habla de la simiente de la mujer. Note que no habla de simiente de hombre, sino simiente de la mujer, dando a entender de este nacimiento del Señor Jesús en una virgen, en María. Muy bien, esto es lo que nos muestran los versículos 1 al 7. El Señor estaba allí entonces con una familia. El Salvador del mundo es dado a conocer a través de una familia. Miremos un poco más adelante, aquí mismo en el capítulo 2 de Lucas, verso 21 al 24. Dice en Lucas, capítulo 2, verso 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Este versículo no le gusta mucho a la Iglesia Católica Romana o a la religión católica romana, ese verso 23, pero pues no podemos hacer ninguna modificación para agradar a ninguna secta. El verso 23 es muy claro, esa matriz fue abierta y por un cumplimiento de la ley ellos tuvieron que circuncidar a ese niño. Jesús fue circuncidado, como lo muestra este pasaje en los versos 21 al 24. Recordemos, como lo vimos en Mateo capítulo 5, que el Señor Jesús cumple la ley. Aquí está mostrando el cumplimiento de la ley. El Señor Jesús debía ser circuncidado para ser legítimamente de la descendencia de Abraham. Legítimamente tenía que cumplir con la ley. Hemos visto que
el Señor Jesús cumple la ley en tres sentidos. En un sentido la cumple Él en su vida, como lo vemos aquí en este ejemplo con la circuncisión, cumple todas las ordenanzas de la ley. En segundo lugar, vemos que el Señor eleva esos mandamientos. Ahí en Mateo 5 lo vemos. Él cumple en el sentido de completar, de elevar la dificultad, la moralidad de esos mandamientos, de algunos de los mandamientos. Y en tercer lugar, vemos que el Señor cumple la ley porque al impartirse en nosotros como espíritu vivificante, Él hace la voluntad del Padre Celestial viviendo en nosotros. Así que no te esfuerces por tus propios medios en cumplir la ley. Tampoco puedes decir, no importa cumplir la ley porque no estoy bajo la ley, sino que el Señor Jesús, la vida del Señor Jesús resucitada en nosotros, cumple la ley. En esos tres sentidos, el Señor Jesús cumple la ley. Aquí lo vemos cumpliendo la ley en su vida, en la vida que Él tuvo. Él cumple esa ley, lo vemos aquí con la circuncisión. Es importante que todos cumplamos lo que nos toque cumplir dentro del plan de Dios para poder llegar a ser bendición para otras personas. En Gálatas capítulo 3, verso 14, voy a leerlo. Gálatas capítulo 3, verso 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí estamos viendo el cumplimiento. Esa es esa simiente de la que hablamos también en Semillas hace 8 días, cuando citamos Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Así que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzó también a nosotros los gentiles por medio de la fe. Debemos hacer entonces todo lo que toque hacer, todo lo que esté en el plan de Dios. Debemos ser obedientes al Señor para llegar a ser bendición para los demás. Este ejemplo nos da el Señor Jesús. La niñez del Señor Jesús, solamente 8 añitos, y está haciendo la voluntad del Padre Celestial, procurando la bendición para toda la humanidad. Los niños que me están escuchando, y si no me están escuchando, los padres o los mayores les pueden contar esto a los niños. Los niños, con su obediencia desde niños, pueden procurar la bendición no solamente para su propia familia, sino para todas las familias. La obediencia al Señor, el caminar en el plan de Dios, no solamente es bendición para nosotros, sino que es bendición para todas las personas. Los niños muy pequeños, con su obediencia, pueden procurar la bendición no solamente de su propia familia, sino de todas las familias, de sus amiguitos, de sus primitos, de todas las familias. La obediencia siempre trae bendición, bendición para nosotros y bendición para las demás personas. Quiero que miremos ahora, aquí mismo en Lucas capítulo 2, los versos 41 al 52. Lucas capítulo 2, verso 41 al 52. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo:
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Este pasaje es hermosísimo y nos muestra esa juventud del Señor Jesús. Muy jovencito él estaba, un adolescente, un preadolescente. 12 añitos tenía el Señor Jesús y conforme a la costumbre, como dice el verso 42, fueron hasta a Jerusalén nuevamente a la fiesta. Se embolataron, ellos iban ya de regreso. Uno se confió en el otro, que el niño iba acompañado, que iba seguro, pero cuando cayeron en la cuenta, ninguno lo tenía. La angustia fue terrible, no solamente para María, que lo expresa, sino para ambos. Ellos estaban muy preocupados. Imagínense un niño solamente de 12 años, ni siquiera estaba en su vecindario, sino 100 kilómetros al sur de su casa, en medio de tanta gente que iba a la fiesta en Jerusalén. Ellos estaban muy preocupados, lo alcanzaron a buscar 3 días ese niño perdido. Imagínense la preocupación, el susto, el miedo, la angustia que ellos sintieron. Ellos se devuelven a buscarlo y lo encuentran en el templo. Dice que lo hallaron en el templo, verso 46, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. No solamente estaba hablando, sino que estaba oyéndoles. Y me llama la atención que primero menciona Lucas, que recuerda que Lucas era médico y además de médico, historiador. Así que el orden de las cosas de Lucas es un orden para tener en cuenta. Él nos da unos detalles que los otros evangelios paralelos no. Él nos dice que primero estaba oyendo, el énfasis es oír. Él estaba oyendo y también les estaba haciendo preguntas. ¿Qué es lo que estaban hablando? Estaban hablando de la palabra de Dios. Verso 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. No solamente oía, no solamente preguntaba, sino que también él mismo hablaba. Él respondía también los cuestionamientos que se estaban haciendo. Él estaba hablando con los que enseñaban la palabra de tú a tú. Ahora, cuando por fin lo vieron, el papá se tranquilizó, la mamá le expresó su angustia y la respuesta de Jesús la encontramos en el verso 49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Y para poner un ejemplo cercano a nosotros en este momento, para aterrizar bien esta palabra para nosotros, les diría, como esa pregunta que salía en la televisión un tiempo atrás, ¿dónde están sus niños en estos momentos? Para que lo dejen escuchar la prédica tranquilo, ¿usted lo puso a jugar con el celular? ¿O está dormidito? ¿O le puso muñequitos? ¿O está pintando? Qué bueno que esté pintando y que esté pintando lo que está escuchando en esta prédica. O qué bueno que usted lo tenga ahí al lado. Qué bueno que su hijo, así sea pequeño. Bueno, Jesús tenía 12 años. Pongamos 12 años que tenga su hijo. Está durmiendo porque se acostó muy tarde. ¿Qué pecado el niño? O más bien está atento a esta palabra. Qué bueno que los niños estén atentos a esta palabra, porque desde niños es necesario que estén ocupados en los negocios del Padre Celestial. Niños, hace 8 días hablamos que el plan de Dios no es que los padres se ocupen del propósito de Dios y que los niños hagan otra cosa, no. El propósito de Dios es que todos nos ocupemos, toda la familia se ocupe del propósito de Dios. Así que es muy importante que todos nosotros estemos ocupados en el propósito de Dios, los niños también. Es necesario, dice el verso 49, es necesario que se ocupe de los negocios del Padre. ¿Por qué lo buscaban? No tiene que buscarlo. Simplemente, mínimo está en el templo. Y si es un domingo
de 9:30 a 11:30 de la mañana, y si es de Getsemaní, mínimo está conectado en el tiempo de comunión, mínimo está atendiendo la palabra, mínimo está alabando al Señor, mínimo está escribiendo un aleluya, un gloria a Dios, un amén, ahí en el momento de la alabanza, en el momento de la adoración, mínimo está sentado, está con la Biblia abierta, leyendo, corroborando lo que estamos hablando en Lucas capítulo 2, verso 41 al 52. No es necesario buscarlo, solamente verificar, ahí está, sí, ahí está mi niño, ahí está mi hijo. Debemos hacerlo así. Más adelante ellos tomarán la decisión si lo hace o no, pero mientras que sean los niños que están bajo nuestro amparo, bajo nuestra cobertura, nosotros debemos verificar que ellos estén atentos a los negocios del Padre, porque es que ellos tienen el mismo Padre. El Padre Celestial es el Padre de estos niños. Esa es una realidad. Y es necesario que ellos se ocupen, así sean jovencitos, se ocupen de estos negocios, se ocupen del propósito de Dios, se ocupen de las cosas de la iglesia, que ellos desarrollen una vida de iglesia. La vida de iglesia no es para los adultos y los menores hacen cualquier cosa, no. Ellos son iglesia. La vida de iglesia es para absolutamente todos. Es necesario que los niños se ocupen de los negocios del Padre Celestial. Ese es el ejemplo que nos da el Señor Jesús. El verso 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les dio. Muchas veces nosotros los grandes, los padres, los viejos, no entendemos a los niños, pues mucho menos los niños nos entienden a nosotros. Aún así, si tus padres no entienden que te ocupas de orar, que te ocupas de meditar la palabra, que es importante para ti las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, la vida de iglesia, si de pronto tienes un papá, una mamá, un tío, una tía que no entiende eso, no importa. Mira lo que pasó, los padres del Señor acá no entendían, dice, mas ellos no entendieron las palabras que habló, dice el verso 50. Pero Jesús tenía claro que tenía que ocuparse de las cosas del Padre Celestial. Ahora, mira la actitud del Señor Jesús. La actitud del Señor Jesús no era una actitud rebelde. Pues que se vayan ellos para el negocio de la carpintería, yo me quedo aquí en los negocios del templo. Esa no es la actitud, no era por rebeldía, porque mira lo que puntualiza Lucas en el verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús está mostrando que por un lado sí se ocupa de las cosas del Padre Celestial, pero por otro lado, Él está sujeto a sus padres, está sujeto a José, está sujeto a María. Él regresa, dice, vuelve a Nazaret y está sujeto a los padres. Esa es la vida de iglesia para los niños, estar sujetos a sus padres. Ahora, dirán, no, pues que mis padres me cortan las alas, no me dejan progresar, no me dejan estudiar, no me dejan ni siquiera ejercitarme físicamente, no me dejan tener amistades, me tienen en una prisión. No, si me sujeto a ellos no voy a progresar, ¿no? Todo lo contrario. Y el Señor Jesús nos da un ejemplo acá con el siguiente verso. Dice el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que el crecimiento, el desarrollo personal no es porque estemos buscando nuestro propio camino, sino por la obediencia. Quiero insistir en esto, lo estamos hablando desde hace 8 días. La obediencia trae la bendición. Si tú quieres crecer, si tú quieres ser un buen profesional, un buen hombre, una buena mujer, si tú quieres tener éxito en la vida, debes buscar las cosas de Dios. Tienes que ocuparte de la vida de iglesia, pero también estar sujeto a los padres. Bien, vamos a mirar ahora, por favor, en Juan capítulo 2. Les invito a que nos ubiquemos en Juan capítulo 2 y miremos los primeros 5 versículos. Juan capítulo 2, verso número 1 al 5. Juan capítulo 2, verso número 1 al 5 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino.
Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Esta parte que les estoy leyendo está en Juan, en el Evangelio de Juan. Así como Lucas nos muestra al Señor Jesús como un verdadero hombre, Juan nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Nos muestra la divinidad del Señor Jesús. El Señor Jesús es un ejemplo porque es el verdadero hombre, pero tú también participas de una naturaleza divina. Y aquí el Señor nos da un ejemplo de cómo manejar esa relación de esa naturaleza divina con nuestra familia. Mira que en estas bodas, en ese matrimonio, en esa fiesta de ese matrimonio, se acabó el vino y la mamá, María, dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Como quien dice: vea, mijo, hágale pues, mosquéese, haga el milagrito, yo sé que usted es el Hijo de Dios, hágale pues. El ángel me habló clarito, yo sé quién es usted. Convierta pues agua en vino o haga aparecer vino donde sea. Tome cartas en el asunto, manifiéstese, hágase sentir. Y entonces el Señor Jesús no le dijo: sí, mami, ya voy a hacerlo. Recuerden que el Señor Jesús siempre estuvo sujeto a los padres, pero esa sujeción tiene un límite. La sujeción a los padres y la sujeción a toda autoridad tiene un límite. La palabra de Dios nos habla al respecto. En Romanos capítulo 13, en Hechos capítulo 4 podemos ver un equilibrio de esa sujeción a las autoridades y sus límites. Hay un límite para la sujeción a los padres y para la sujeción a cualquier autoridad, y es que es pertinente, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres, primero a Dios que a cualquier otra autoridad. La autoridad suprema es Dios. Y cuando alguien nos está diciendo algo, un profesor, un policía, un presidente, un alcalde, un gobernador, el papá, la mamá, un tío, que es autoridad sobre nosotros, nos está diciendo algo que abiertamente va en contra de la voluntad de Dios, algo que se va a salir de la voluntad de Dios, entonces hasta ahí llega nuestra obediencia. No debemos obedecer sin grosería, tenemos que poner un límite. Jesús puso un límite, le puso un límite a la mamá. Mira que la respuesta del Señor Jesús en el verso 4 no fue: sí, mami, ya soluciono, ya hago el milagro. No, lo que hizo el Señor Jesús no fue contestar así. El Señor Jesús lo que contestó fue: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y luego agrega: aún no ha venido mi hora. En otras palabras, Jesús le está diciendo: si tú eres mi mami, te quiero mucho, te respeto, he estado sujeto a ti, te voy a seguir honrando, pero tú eres una mujer, tú eres un ser humano y tú no manejas mi agenda. Mi agenda la maneja el Padre Celestial. Y yo sí voy a hacer las cosas, pero en relación a la voluntad de mi Padre Celestial. El Evangelio de Juan nos explica específicamente en el capítulo 5 que el Señor Jesús no hacía nada por su propia cuenta. Él hacía las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Él vino a hacer, ¿qué vino a hacer? A darse a conocer, a ser famoso, a hacer muchos milagros, a recibir aplausos. No, Él vino a hacer la voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad del Padre Celestial no solamente implica una acción, sino un tiempo donde vamos a ejecutar esa acción. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para amar, hay un tiempo para perdonar, hay un tiempo para hablar, un tiempo para callar. Hay un tiempo en la voluntad de Dios, hay un tiempo para cada cosa. Y no había llegado ese tiempo, faltarían unos minutos, unos segundos. Puede ser, pero le dejó claro, aprovechó al Señor Jesús para dejarle claro a María y a todos los presentes, a ti y a mí, porque está en la Escritura, nos dejó claro que la agenda no la maneja María. No, la agenda de Jesús no lo maneja un ser humano, sino que la maneja el Padre Celestial. Eso es lo que nos está mostrando este precioso pasaje. Así que de pronto tenemos dificultades con los padres. De pronto los padres en el tiempo de comunión es que nos mandan a hacer el mandado a la tienda. Llega la reunión de jóvenes, la reunión de JCP, y es la hora, tienes que sacar la basura, tienes que lavar los platos.
tienes que sacar el perro, tienes que ir por una leche. Entonces tienes que orar y con mucho respeto buscar un momento y hablar con tus padres y decirles, tengo que guardar ese tiempo porque voy a estar muy ocupado. A las 7 en punto empieza el tiempo de los jóvenes. A las 9:30 de la mañana empieza el tiempo para todos, los domingos. Los jueves quiero estar ocupado en el tiempo del ayuno. Los miércoles en la noche quiero participar también de ese momento. O este momento voy a sacarlo para orar, para leer la palabra. Habla con tus padres para que ellos respeten ese tiempo. Lo puedes hacer con sujeción, con mucha reverencia. Ese detalle de los límites en la obediencia es un detalle muy importante que el pueblo de Dios debe conocer. Jesús nos da un ejemplo acá. Nosotros debemos respetar a nuestros padres, pero la obediencia al Padre Celestial es una obediencia que está por encima de cualquier otro tipo de obediencia y de sujeción. Miremos aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 1 al 8. Dice en Juan 7, 1 al 8, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Acá vemos una relación muy complicada, muy estresante puede resultar para el Señor Jesús y de pronto para nosotros también, de pronto para ti también. Es el asunto de los hermanos. Uno es muy amigo, muy compinche de los hermanos, uno pelea. El que no pelee con el hermano, muy raro. Pero uno ama entrañablemente a los hermanos. Yo amo mucho a mis hermanos, ya estamos viejos los tres, bueno, sobre todo yo, pero yo los sigo amando mucho a ellos, aunque peleé con ambos. Una vez mi hermano Ariel me dio con un bolillo de mi papá en la espalda y me dejó, casi me mata, me dejó ahí seco. Y yo soy mayor 5 años que él. Y él siendo un niño cogió ese bolillo y me dio en la espalda y me dejó casi privado. Y con mi hermana sí que peleé, hasta viejos peleamos, pero hay un amor. Entonces, cuando hay esa confrontación, cuando hay contiendas en los hermanos, eso carga mucho el corazón, eso duele mucho, es muy doloroso. Así uno se quiera mostrar que no le importa qué va, eso importa mucho, porque es que son nuestros hermanos, eso duele mucho. Y mira esta confrontación, esa contienda que había de los hermanos de Jesús contra él. Ellos no eran creyentes. Y si tú eres un creyente y tus hermanos no lo son, de pronto no te van a entender, te van a malinterpretar, te van a tildar de fanático, de religioso, de aleluya, se van a burlar. O de pronto te respetan, pero de pronto te ponen trabas, te invitan a otras cosas en vez de las cosas del Señor. Tus propios hermanos quieren manejar tu agenda, así como estos hermanos de Jesús quisieron manejar la agenda. Este es otro pasaje que no le gusta a muchos que niegan que el Señor Jesús tuvo otros hermanos de carne, pero pues la palabra de Dios no necesariamente es para agradar a todos, sino para salvar a todos. Debemos creer lo que dice la palabra de Dios. Los mismos hermanos de Jesús no creían en Él, no creían en el Evangelio, no creían en el plan de salvación y ponían obstáculos, ponían estorbos. Es muy fácil uno dejarse llevar por los hermanos. Mira que Jesús no se dejó arrastrar por la mamá, pero tampoco por los hermanos. Él los puso en su puesto, puso unos límites. Él les dijo,
Mi tiempo, verso 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Él les dijo, ustedes son mundanos, ustedes hacen lo del mundo. ¿Está bien? Los mundanos hagan las cosas en cualquier momento, pero no nosotros. Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre Celestial. Lo que diga el Padre Celestial y cuando Él lo diga y como Él lo diga. Ese ejemplo nos da el Señor Jesús. El Señor Jesús nos dio ejemplo con los hermanos. Este ejemplo del Señor Jesús procuró no solamente la salvación de la mamá, que la mamá creyó en Él como el Salvador, sino que también procuró la salvación de los hermanos. Sus hermanitos también llegaron a creer en Él como el Salvador y tuvieron la salvación y le pudieron servir al Señor. Eso es una gran bendición. Pero entonces el Señor Jesús nos muestra cómo es la bendición de la familia, nos da un ejemplo. Vamos por favor ahora a Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, ubiquémonos en los versos 34 al 39. Mateo capítulo 10, verso 34 al 39. Recuerda que Mateo nos muestra al Señor Jesús como rey, nos muestra los diseños del reino. Así que aquí el Señor Jesús nos muestra en su palabra el diseño para la bendición de la familia. Y es un diseño que de pronto no lo esperamos, pero lo debemos conocer, lo debemos leer, lo debemos creer, lo debemos comprender y lo debemos poner en práctica con perseverancia. Dice Mateo capítulo 10, verso 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Este pasaje es un pasaje muy austero, muy sobrio, muy crudo. No es tan ameno, no es tan bonito, no arranca un aleluya, no arranca un gloria a Dios, sino que más vale como queda en nuestra mente, en nuestro corazón, un Selah. Medite profundamente en silencio. El Señor no vino a traer paz, dice claramente el verso 34, sino espada. Que no importa que ese hijo tiene ese estilo de vida y la mamá tiene otro estilo de vida y el papá es el único convertido acá, el único que ora. No importa, sigan así. No, ningún siga así. Ningún siga así. Mateo nos muestra que el Señor Jesús viene predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que el ser humano tiene que hacer. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Debemos cambiar nuestra mentalidad. El diablo tiene el gobierno. El diablo ha usurpado el gobierno de este mundo. Todo el mundo, nos dice el apóstol Juan, todo el mundo está bajo el poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 5. Pero entonces el Señor viene a traer el reino. Hay una confrontación de dos reinos. El reino de luz viene a confrontar el reino de Satanás. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que el Señor dice cuando dice que trajo espada, no paz. Él no vino a que haya un entendimiento entre la luz y las tinieblas. No, Él vino fue a confrontar las tinieblas. Y no solamente a confrontarlas, sino a hacerlas retroceder, a disipar las tinieblas, a implementar su reino. Y todo arranca cambiando nuestra mentalidad. Arrepentidos, dice el Señor. Esa es la predicación. Eso es lo que tú y yo debemos predicar y lo que debemos hacer. Así que viene una confrontación. Aquí se ve cualquier tipo de novelas, aquí se ve cualquier tipo de televisión, aquí se escucha cualquier música, aquí se tiene cualquier vocabulario, aquí se tiene cualquier costumbre, cualquier tipo de amistad, cualquier tipo de noviazgo.
Ah, bueno, no importa, abracémonos, todo está bien para que haya una cordialidad, para que haya una armonía en la familia, para que haya paz. Y no le voy a llamar la atención a mi hija, no le voy a decir nada a mi hijo, no le voy a decir nada a mi esposo o a mi esposa, para no perder esa paz, para no perder esa fraternidad, esa hermandad tan bonita. No, el Señor no hace eso, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que vino a traer espada. Tenemos que confrontar. Si tú eres realmente un hijo de Dios, tú tienes que confrontar. Tú tienes que confrontar a tu cónyuge, tienes que confrontar a tus hijos. Debemos confrontar las tinieblas. ¿Con qué lo hacemos? Con nuestro mal genio, con nuestros gritos, con nuestra imposición. No, con la luz. Presionemos con la oración. Batallemos con la guerra espiritual. Insistamos intercediendo. Seamos agresivos, amando, perdonando, dando buen ejemplo. Les recomiendo que tengamos en cuenta Mateo capítulo 5, todo el capítulo 5. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Mateo capítulo 5 nos muestra cómo ser agresivos, cómo debemos ser violentos para arrebatar el reino de los cielos. Esa es la espada. Tenemos que ser violentos con esa espada. Hay una confrontación. El Señor vino a poner una confrontación. Él no vino a que todos estemos unidos. Él vino a que primero confrontemos las tinieblas y después sí vendrá la unidad, una unidad que da el Espíritu, porque todos creemos en el Señor y nos unimos en la fe. Así que ese es el modelo del Señor. Y el que quiera amar más a un hijo o más a la mamá, más que al Señor, pues no es digno del Señor. Y va a perder su alma. Este asunto de perder o ganar el alma no lo voy a ahondar mucho ahora. Los que tengan duda porque no estuvieron en su tiempo en las prédicas cuando se habló de eso, se los puedo decir en otra ocasión, pero en resumen quiero decirle, hallar el alma ahorita o hallar la vida ahorita es satisfacer todos nuestros deseos, que haya una armonía en nuestra alma, una paz, no importa la situación. Gano mi alma, hallo la vida. Cuando hago así, la voy a perder en la próxima dispensación. Esto puede sonar un poco brusco doctrinalmente si se quiere, pero ahorita no voy a ahondar en el asunto. Habrá otras oportunidades como ya la hemos tenido en años anteriores. ¿Y qué significa ganar el alma? Significa eso. ¿Y qué significa perderla? Perderla ahorita es renunciar a mi comodidad, renunciar a ese momento de armonía con tal de hacer la voluntad de Dios. Y si yo estoy dispuesto a eso, a perder mi alma ahorita, entonces en la próxima dispensación, que es el milenio, tengo la opción de reinar con Cristo y eso es lo que equivale a ganar el alma. Bueno, para terminar quiero que me acompañe a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Mateo capítulo 19, verso 13 al 15 dice: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este pasaje que la pastora nos explicó el primer miércoles es muy importante y es el mismo Señor Jesús que nos está dando ejemplo. La importancia de los niños. Así como Él en su infancia nos da ejemplo, incluso desde antes de nacer, vemos que está en el calor de un hogar, y luego en su niñez, y luego en su juventud, y luego ya cuando era adulto nos da ejemplo de cómo tratar la familia para que se procure la bendición de la familia. Asimismo nos muestra esta importancia de atender a los niños. Es desde temprana edad que los niños tienen que tener un acceso al Señor Jesús. No son de segunda, son de primera. Los niños son importantes para el Señor Jesús. El Señor Jesús los atendió, oró por ellos, puso sus manos sobre ellos. Queridos padres, oremos por nuestros hijos. Pongamos las manos para bendecir a nuestros hijos. No solamente cuando están enfermos, cuando están dormiditos. Y si ya están grandotes, no importa. Con cuidado te acercas sin que los despiertes. Les
pones una manito encima, los bendices, declaras la voluntad de Dios, declaras los diseños de Dios sobre sus vidas. Haz guerra espiritual por ellos, protégelos, cúbrelos en oración constantemente, muy especialmente a los niños. Los niños son muy importantes para Dios y Dios quiere que desde pequeñitos ellos tengan ese acceso al Señor, acceso, una vida de iglesia, para que puedan desarrollarse y puedan andar en el plan de Dios. Desde pequeños, como lo he dicho hoy una y otra vez, se procura la bendición de la familia. Esta es la palabra que tenía para compartirles hoy, ejemplo de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo. Gracias por todas las cosas, gracias por tu palabra. Delante de ti presentamos a los niños, Señor. Los presentamos muy especialmente en esta hora delante de ti. Pedimos tu bendición para ellos. Oro, Señor, por todos los niños, Señor, que estén escuchando esta prédica, que la vayan a escuchar un poco más adelante, que ellos puedan entender, que ellos puedan recibir y puedan poner en práctica esta palabra. Que desde muy temprana edad ellos desarrollen obediencia para que disfruten esa bendición y para que sean bendición para otros. Oro por los padres, oro por los abuelos, por los tíos, por los mayores, que nos des a nosotros esa sabiduría para criar a los niños, para darles ejemplo, para enseñarlos, para cuidarlos, para mostrarles nuestro amor. Ayúdenos, Señor, a obedecerte para atraer la bendición a nuestra familia. Ayúdanos a tener una vida de iglesia. Ayúdanos a confrontar las tinieblas para que reines tú. Deseamos y decimos que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en nuestra casa, en nuestra familia, así como es hecha en el cielo. Esta es nuestra oración, esta es nuestra declaración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pido tu bendición para cada persona que escucha esta palabra, que escucha esta prédica, que la podamos atesorar en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla en práctica con perseverancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles.